nosotros con el tema ecológico siempre hemos ido un poco más allá, ¿no? Estáis situados en zonas típicamente vinícolas. Nosotros ahora estamos aplicando compost. Me gusta mucho cómo le ponéis ciencia a todo esto, ¿no? Soy agricultor de 9ª generación en una finca familiar de viñedos, olivos y cereal. Hace 15 años dejé la agricultura convencional y hoy mis suelos son 10 veces más fértiles y mi finca es más rentable. Hoy no dependo de la agroindustria y produzco alimentos sin tóxicos mientras contribuyo a cuidar el planeta. La agricultura regenerativa no es el futuro, es el presente. Aquí descubrirás sus beneficios y cómo aplicarla para cambiar las reglas del juego. Soy Francesc Font y esto es The Regen Podcast. ¡Empezamos! Montse Catasús, ¿cómo estás? Muy bien. Oye, muy contento. Gracias por venir. Me hace mucha ilusión que estés aquí. Hemos hablado de este episodio contigo desde hace un montón de tiempo y nos gusta mucho traer agricultores, agricultoras, viticultores, pero aún no habíamos hablado con una gran empresa, Familia Torras. Eres anóloga de Familia Torras, ingeniera técnica agrícola y además secretaria de la Asociación de Agricultura, de Viticultura Regenerativa, de la que hablaremos después. Cuéntanos un poco tu empresa, Familia Torras. ¿Qué superficie tiene? ¿Dónde tiene las viñas? Porque yo creo que toda la gente que nos escucha y conoce algo del mundo del vino, os conoce. En todo el mundo, seguramente, sois grandes. Sí, bueno, sí que somos grandes, tampoco nos gusta hablar de que somos muy grandes. Al final, Familia Torres no deja de ser una empresa familiar, no es ni una multinacional ni nada de esto. Por lo tanto, el concepto grandes tampoco nos gusta mucho. Es el concepto familia, ¿no? Y es verdad que la familia está, como tú sabes, que has estado muy de cerca con nosotros, sobre todo el primer año como asesor, que la familia pues está ahí. Por lo tanto, el concepto grande es algo que tampoco no va con nosotros, ¿no? Familia Torres tiene bodegas en diferentes zonas de España. En Cataluña tiene en la zona del Penedés, que es como la casa grande, en Pacs del Penedés. Luego tenemos otra bodega en Priorato. Luego otra más en Penedés, perdonad, Jan León, que los vinos tienen otra marca que está gestionada por una de las hijas de la familia Torres, que es Mireia Torres. Luego tenemos otra bodega en Purgatori, que es Custers del Segre. Y luego, bueno, viñedos en diferentes zonas de Cataluña, ¿no? Diferentes de Custers del Segre, Conca de Barberà. Bueno, tenemos varios vinos de varias zonas de Cataluña. Luego ya nos vamos a La Rioja, tenemos una bodega allí también, a Rueda, Ribera del Duero, y ya nos vamos a Galicia. Luego también tenemos una bodega en Chile. Y luego la familia tiene otra bodega en California, pero está regentada por la hermana de la cuarta generación de Miguel Agustí Torres, que es Marimar Torres. Y bueno, es la bodega de Marimar Estate. Y bueno, esto es un poco el patrimonio de la familia, ¿no? Qué bien, ¿no? Y además Sí. estáis situados en zonas típicamente vinícolas, con lo que tenéis una perspectiva muy buena, ¿no? Y muy global de cómo funciona el mundo del vino, no solo aquí en Cataluña, sino en todo el planeta, Sí, digamos. sí. Qué bien. La verdad es que yo antes de conoceros más y de trabajar juntos y de tener los primeros contactos contigo, luego con Miquel y toda la familia Torres, os conocía de nombre, ¿no? Y siempre os he tenido como referente de la lucha contra el cambio climático desde el mundo de la viña y del vino, ¿no? Eso hace muchos años. Imagino que ya viene del padre, ¿no? de Miquel, de Miguel, ¿no? Sí. Esta visión, ¿no? de luchar contra el cambio climático que no es tan habitual. Ahora sí, pero hace unos años no. No, realmente a Miguel Agustí Torres, que es la cuarta generación, siempre ha sido un hombre muy visionario. De hecho, él está activo. Es una persona que le gusta muchísimo el mundo del vino.
Bueno, y es como muy sensible, igual que toda la familia, al tema del cambio climático. Y de hecho, todo esto nació en 2008, ¿no? Bueno, una... él vio una película de Al Gore, creo que se llama. Sí. No me acuerdo del título ahora mismo. ¿Tú te acuerdas del No me título? acuerdo del título, Sí, pero me impactó. sí, Leí sí, el sí. libro Sí, sí, sí. de Al Gore, ¿no? Y Sí, luego vi la película y fue también como de los primeros inputs, pero no sabía que era también el caso vuestro. pues del señor Torres, y ahí, junto con todo lo que estaba viendo a nivel de calidad del vino y lo que estaba pasando en el viñedo, dijo, "Uf, aquí tengo que hacer algo porque es que si no, no vamos a poder hacer vino, ¿no?". Y como siempre en una empresa familiar, pues uno siempre quiere dejar legado para los que vendrán, ¿no? Y si no, pues no iba a ser así, ¿no? Así que en 2008 empezó un proyecto que se llama Torres and Earth, ¿no? Que está enfocado a un 360 a esta mirada, ¿no? Desde, bueno, a nivel de gestión de viñedos, a nivel de energías renovables, proveedores, o sea, todo pasa por esta mirada. De hecho, también estamos dentro de una asociación que se llama Wineries for Climate Action, y que es bodegas que trabajan este 360 de esta mirada hacia todo lo que hacen para la protección del clima, ¿no? Son proyectos de adaptación y mitigación al cambio climático. De ahí que nosotros ahora mismo estemos en regenerativo. De hecho, empezamos a convertir parte de nuestros viñedos en 2008 hacia agricultura ecológica. Y esto fue muy positivo porque ya estás haciendo algo para el clima, Totalmente. ¿no? Así que estamos, bueno, pensamos que es un buen camino. Lo que pasa que sí que es verdad que nos faltaban cosas, ¿no? Porque como que la agricultura orgánica, ecológica, biológica, como se diga en diferentes sitios del mundo, está bien para el ser humano, ¿no? Para la persona, pero a nivel climático es un poco, se nos queda un poco corta, ¿no? En muchas cosas. Y yo, por ejemplo, claro, hay mucha gente que a veces compra ciertos productos de, bueno, no sé, que sí que son ecológicos, pero que vienen de no sé dónde, bueno, que Sí, no, que al final la huella de carbono de claro, algunos productos, aunque sean ecológicos, se no es tiene, tan ecológica. claro, y como sabes, el trabajo en viñedo de la agricultura ecológica, claro, estás cambiando unos productos por otros más sostenibles, pero el viñedo no capta CO2, por ejemplo, ¿no? Y bueno, ahora sí nos metemos en la regenerativa, y supongo que hablando del podcast de regenerativa, aquí habéis hablado de las cubiertas y de todo, Y hablaremos contigo y también, ¿no? hablaremos, Ya pues ya profundizaremos. sabemos el beneficio que, aparte de aportar a nuestros suelos, aporta al resto, al clima, ¿no? Así que bueno. Sí, no, no. Y bueno, cosas que has dicho. 2008 ya hace un tiempo, ¿no? Ujú. Imagino que en aquel momento empezar a hablar de cambio climático y a tomar acción contra el cambio climático no era tan habitual, ¿no? No, no, no. De hecho, bueno, al final tienes que picar un poco de piedra, y el señor Torres se encontró con sus, bueno, con sus Claro, detractores y con todo. Pero de hecho, ahora mismo es una de las 100 personas más influyentes en el mundo sobre esto, ¿no? O imagina. sea, tiene como, creo que salió en la revista Times, si no me equivoco, sino que me corrijan mis compañeros, pero sí que es verdad que ha dedicado pues su trayectoria a este tema, ¿no? Y no, y además bodegas como la vuestra, tan reconocidas, Mm, está claro que dejan estela, ¿no? sí. Dejan cola, ¿no? Y que hagáis estos cambios tiene un impacto en lo que hacéis, pero no solo en los vecinos, ¿no? Un Ujú. agricultor pequeño igual impacta en sus vecinos. Vosotros tenéis un impacto más grande, con lo cual es fenomenal. Yo, mira, ahora me ha venido a la cabeza, ahora que comentabas lo de los productos ecológicos, ¿no? Y de que os faltaba algo, ¿no?
Me ha venido a la cabeza una cosa que no había recordado desde hace tiempo, que es que sí he compartido muchas veces que al principio yo incluso asesoraba en ecológico, pero no lo veía en mi finca porque me faltaba esto, ¿no? Y sabes que un punto de inflexión fue asistir a uno de los simposios que hacéis vosotros, pero te hablo igual de hace 15 años, no sé, mucho tiempo, en el que se hablaba de viticultura ecológica Sí, sí, y sí. había algunos ponentes que criticaban el modelo ecológico, ¿no? Diciendo que al final representaba pasar más veces con el tractor, gastar más gasóleo, aplicar más cobre, ¿no? Yo en aquel momento que estaba pensando en pasarme a ecológico en mi casa, ya conociendo bien el ecológico, pensé, bueno, pero es que tienen razón, es verdad, ¿no? Si pasar ecológico representa pasar 14 veces más con el tractor, porque si no hay herbicida tengo que matar la hierba como sea. Y de hecho, pues mira, no lo había recordado, pero me influyó también mucho en aquel momento. Mm, Y luego, poco después, descubrí la regenerativa de la que ahora hablaremos. ujú. Y la verdad es que sí, es como que con el ecológico solo vas como que te falta una Sí. parte de la visión, ¿no? Y luego se Sí, despliega la otra. de hecho, el tema que comentas, ¿no? De pasar el tractor con el cobre y tal, era un tema que nos removía muchísimo. De hecho, Imagino. contábamos cuántas veces tendremos que pasar. Era claro, el tema de solo ecológico que nos removía. Así que nosotros, con el tema ecológico, siempre hemos ido un poco más allá, ¿no? Y nos gusta mucho trabajar en preventivo. Es decir, poner el foco cuando tiene que venir algo, el mildew y tal, detectar lo primero que haya para luego que no se nos escape el toro, ¿no? Y bajar siempre las dosis de lo que nos digan. Es verdad que no siempre es posible, ¿no? Hay años que no es posible, pero la preventiva y estar allí y estar plenamente buscando. De hecho, tenemos un equipo de viticultura fantástico con compañeros que controlan muchísimo tema de enfermedades y que a la mínima lo detectan y ya estamos allí. O sea No, es que fantástico. Y lo que, después de estar trabajando juntos un tiempo, ¿no? Me gusta mucho cómo le ponéis ciencia a todo esto, ¿no? Y no os mm, conformáis con el ecológico es guay o el regenerativo es no. guay, sino lo hacemos, lo medimos, lo mejoramos, lo entendemos y lo Mm, contamos, ¿no? sí. Y lo compartimos. En este proceso que empieza con el ecológico, una pregunta, ¿qué porcentaje de viñedos tenéis en ecológico, más o menos, si lo sabes en No, vuestra ahora ya lo tenemos todo. Sí, sí, 100%, ¿eh? sí. Si hay algo que está en un punto de transición, al menos en Cataluña ya lo tenemos todo. En otras regiones, a ver, en Chile también, en Galicia cuesta un poquito más, estamos en ello. Y luego en Rioja tenemos pocos viñedos porque tenemos más proveedores y en Rueda y Ribera pues una parte también, pero la idea es ir todo en ecológico y luego pasar lo que podamos a regenerativo. De hecho, en Cataluña tenemos ya las 1.000 hectáreas y 600 ya en regenerativo. Interrumpo un momento este interesante podcast porque quiero contarte qué es la comunidad de Regen. La comunidad de Regen es una comunidad formada por miles de personas en todo el planeta que compartimos la idea de que otra forma de hacer agricultura es posible y otra forma de consumir agricultura es posible. Me refiero a la agricultura regenerativa. Formar parte de esta comunidad tiene muchas ventajas. Estás informado de lo que va pasando en el mundo respecto a la agricultura regenerativa. Recibes correos donde te contamos el día a día de las técnicas que van apareciendo y te damos herramientas para que puedas empezar a mejorar tus suelos. Y tienes la posibilidad de asistir a los webinars en directo que hacemos mensualmente, donde podrás hacer las preguntas que quieras a expertos en la materia y en los que hablamos de temas tan interesantes y tan necesarios como mejorar la fertilidad de un suelo, cómo manejar cultivos sin productos químicos, cómo dejar de labrar, cómo hacer que tu negocio sea más rentable si eres agricultor y muchísimas cosas más relacionadas con el mundo de la agricultura y con el mundo de la agricultura regenerativa. ¿Cómo te puedes apuntar? Te dejo el link aquí abajo en la descripción de este vídeo, déjanos tu correo y ya formarás parte de esta comunidad. Y ahora sí, volvamos al episodio de hoy. Espero que lo disfrutes. El ecológico, en realidad, cuando miras números en el mundo de la agricultura, el ecológico tiene un porcentaje de agricultura, o sea, la viticultura
en un porcentaje muy grande, creo que más del 50% en Cataluña, no sé si lo digo bien, pero por ahí van las cosas, es ecológico. Sí, Ya, ¿no? Y se están planteando DOs, denominaciones de origen, ya 100% en sí. ecológico. Por ejemplo, la DO Penedès es una DO que tiene mucho ecológico y hace tiempo que se plantean, claro, la DO Penedès es como la más grande. Sí. Y bueno, es un reto importante, ¿no? Y quieren ir hacia este camino. O sea Qué bueno. que Y seguramente no es de los cultivos más fáciles porque hay presión de plagas, de sí, enfermedades. O sea, creo que es un muy buen ejemplo el mundo del vino, que tiene también las ventajas de que es como más fácil, luego hablaremos más, ¿no? Pero como más directo poder contar mensajes positivos al consumidor mm, a través de una botella, ¿no? De una etiqueta. ¿Hacéis este progreso o vais avanzando hacia el ecológico, ¿no? Con todas estas medidas que tomáis para contribuir a mitigar el cambio climático? ¿Y en qué momento aparece la regenerativa en vuestra historia? sí. Esto llega con la quinta generación, pues un poco de la mano del señor Torres, pues Miguel y Mireia también. Tanto Mireia como Miguel, pues Mireia estaba en un proyecto, ¿no? que creo que vosotros también estabais, y con otras bodegas, con Jean León, Clos Mugadó, Can Feixas, ¿no? que hacían un proyecto para ver las cubiertas vegetales, los beneficios del suelo, ¿no? Y Miguel también con sus libros, sus cosas, porque es un hombre también muy inquieto. Pues un día una parte del equipo técnico nos dijo, pues tenemos que ver una película porque yo quiero hacer una cosa, ¿no? Y vimos esta película tan conocida que ahora, The Kiss the Crown, ¿no? Ves a la tierra. Ves a la tierra y bueno, claro, salimos un poco ahí impactados. De hecho, yo quiero decir que yo ya la había visto porque yo, aparte de ahora estar en este tema, pues a nivel de interés también. ¿Pero hiciste como si no lo Sí, hubieras visto o no? ¿O no, ya lo sabían los no, no, compañeros que lo no, habías no, visto? ya lo comenté luego, Vale. pero los compañeros sabían que la podría haber visto. Y de hecho, porque yo me formé en biodinámica también, o sea que yo esta mente abierta y era un poco más de lo ecológico ya lo tenía en la cabeza. Así que bueno, pues salimos de ahí, ¿no? Y Miguel nos dijo, pues me gustaría hacer esto. Así que bueno, vamos a empezar, ¿no? Y un poco justificar el porqué, ¿no? Y para abrir un poco la mente, sin explicarnos nada, pues ya la película ya cuenta muchas cosas, ¿no? Luego vimos otra película que es The Biggest Little Farm, ¿no? Que Buena es peli muy también. bucólica también, pero Sí. también es muy bonita. Y a partir de ahí creamos un equipo interno, ¿no? Que se llama Terra Viva. Es una marca que no es comercial ni nada, es para empezar Vale. a caminar, ¿no? Y luego nos dijo, bueno, vamos a hacer unos proyectos, ¿no? Vamos a montar equipos, un equipo del Penedès y uno del Priorat, y vais a intentar hacer una visión de cómo quisierais o cómo tendría que ser nuestra finca regenerativa, ¿no? Claro, es que no teníamos muchas ideas, ¿no? Ni Sí, porque en Kiss the formación. Ground ni en The Biggest Little Farm no salen viñedos. No, 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 no. Así que bueno, ayudados por lo que sabíamos, leyendo libros, tal, pues montamos unos proyectos, ¿no? Que presentamos y tal. Y el primer año pues hicimos pequeños ensayos en realmente dos fincas totalmente diferentes, porque el Penedès, bueno, sí que hay teníamos poca materia orgánica, bueno, aún y tal, pero es otro paradigma, y el Priorato era, bueno, si rompemos un poco la erosión ya es que ganamos en fertilidad, o sea que era totalmente diferente. Y luego, sobre todo, el trabajo de formarnos, ¿no? Así que hicimos un curso con vosotros, con The Regen Academy, el primer curso que hicimos, que estuvimos 45 técnicos Sí, haciendo sí, un sí. curso introductorio para saber qué era todo esto, porque claro, al final es un cambio de paradigma, ¿no?
Y el primer año fue básicamente jugar. Desaprender, ¿no? Sí, sí, desaprender y aprender otras cosas. Correcto. Fue jugar un poco y aprender muchísimo y cambiar este paradigma, ¿no? Porque al final todos los compañeros tenemos que saber por qué hacemos las cosas, ¿no? Y en regenerativa es súper importante saber el objetivo, ¿no? Saber el objetivo, luego hay 1000 caminos, 1000 técnicas regenerativas que puedes, bueno, hay como un listado, pero a ver, puedes hacer muchas cosas. O sea que es entender el objetivo y entender por qué vamos a empezar de dejar de labrar, vamos a dejar cubiertas vegetales, ¿no? ¿Por qué, no? Y luego monitorizar todo esto para ver cómo estamos, ¿no? Pero es que necesitamos a todo el mundo que lo sepa. Y claro, hay muchos compañeros pues, que están en el viñedo que hace 30 años y dices, ¿qué me cuentas ahora? Claro, vienen estos técnicos jóvenes de hoy en día y me dicen que labrar está mal, claro. ¿no? ¿Qué saben ellos? ¿Qué me cuentas ahora, no? Pero si es que... Y bueno, pues todo el mundo ha puesto un poco de su parte y ahí estamos remando todos juntos. Y la verdad es que empezamos todo esto a finales del 2020 y hemos enganchado unos años malísimos. Sí, los peores. A nivel de sequía, o sea, 21, que bueno, 21 veníamos de las grandes lluvias del 20, pero 22, 23, 24 nos llovió un poco, pero íbamos ya, o sea, que enganchamos 3 años tan malos que claro, pues bueno, la sensación de que hay cosas que no funcionaban, ¿no? ¿Por qué? Pues porque no esperábamos todo esto, lo que habíamos aprendido pues lo teníamos que aplicar y tuvimos que hacer en algunos viñedos pues hacer pasos atrás. No pasa nada, forma parte del aprendizaje, Totalmente. ¿no? Así que ahora estamos un poco los viñedos que tiran más, o sea, fijarse en cada parcela, los viñedos que tiran más, pues bueno, dejamos ahí la cubierta, otros 50%, y las nuevas, de momento hemos decidido pues que no vamos a poner por ahora. Y pues un poco la regeneración, o cuando estás en este momento de regeneración, hay la parte más dura que es la transición. Y la transición es un aprendizaje muy grande, ¿no? Y los viñedos pues no están acostumbrados, les cambias las condiciones. Sí, no, ni los viñeros ni los viticultores. Claro. Está claro, ¿no? Es un momento difícil. Ahora hablaremos un poco más de la gestión que estáis haciendo. Estaba pensando a ver qué película ven las próximas generaciones de Torres que cambia otra vez, ¿no? Porque todo ha empezado con una peli, ¿no? Con la primera de Algor, con la segunda de Kiss the Ground, que por cierto para mí es una peli súper recomendable que deberían pasar en las escuelas. Y además entiendo que esta presión que todos podemos notar cuando hacemos cambios de esta índole, ¿no? Vosotros, que seguramente tenéis el foco un poco más grande por la historia que tenéis, por lo que representáis, la presión puede ser un poco incluso mayor, entiendo, ¿no? O sea, mucha gente se fija en lo que hacéis. Sí, está y es claro. Bueno porque hacéis cosas buenas y más gente hace cosas buenas porque las hacéis vosotros, pero sí. la presión imagino que existe. Y cuando hablamos de la viticultura regenerativa, son muchas cosas y muchas herramientas, pero básicamente hablamos de dejar la química, que esto ya lo teníais ganado, digamos, y de dejar de labrar. Sí, ¿no? sí. Y sobre todo en zonas donde llueve tan poco estos años. Me ha recordado un amigo y alumno de la primera edición del máster, Isaac, que decía, hostia, estos años es como empezar un juego en modo difícil, ¿no? Hacer este cambio a la regenerativa. A nivel práctico, ¿vale? ¿Cómo controláis vosotros el mildiu, el oidio, estas enfermedades habituales del viñedo? Bueno, claro, a ver, aquí hay un tema, ¿no? El mildiu, aún no hemos podido dejar el cobre, ¿no? Pero sí que estamos combinando con otras, el cobre, por ejemplo, con cola de caballo, ¿no? Diferentes porcentajes, y luego la cantidad de cobre la bajamos muchísimo respecto a lo que pide a la normativa ecológica, y sobre todo trabajar en preventivo. Pero bueno, de momento aún estamos ahí.
Lo que sí que es verdad que en los últimos años no Hay hemos poca presión. tenido mucha... Ya. Y entonces en el oído estamos con el azufre, ¿no? Pero bueno, dicen que el azufre, pues mira, justamente ayer estuve en un webinar que un microbiólogo decía que el azufre, pues a los hongos microrríticos, pues tampoco les afectaba tanto, pues menos mal, ¿no? Pero bueno, estamos ahí aún con esto, ¿no? Sí, sí, bueno, yo el azufre en realidad en casa lo aplico en casi todos los tratamientos, con casi todos los cultivos. Es que va muy bien para el suelo, va súper bien para balancear los minerales del suelo. Y luego, pues vosotros tenéis presión de lobesia, imagino que en alguna bodega que otra sí. La lobesia Sí, es la bueno, polilla del racimo, ¿no? Para que se entienda. trampas, sí, sí, pues con las La feromonas, confusión sí, la confusión sexual y todo sexual, esto, ya sí. sacáis los insecticidas químicos de Sí, 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 de sí, la sí, ecuación. sí, sí, esto ya hace tiempo, ya hace tiempo. De hecho, am, antes de pasar a la ecológica al 100%, o sea, es como que la familia, el tema de pesticidas, herbicidas, ya no, o sea, es como si se había usado, pero muy Vale, racional, en el momento que tirar para tirar no, o sea, que siempre ha sido cuando lo hemos usado, pero de una manera muy racional, ¿no? Y en todo lo que se hace en realidad, porque usar el típico calendario o hacerlo para si lo hace el vecino, pues como nosotros siempre vamos solos, ¿no? O al menos, pues bueno, un poco... Vosotros es al revés, sois el vecino que cuando salís con la bota, ¿no? De sulfatar, los otros deben decir, uy, 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 Sí. me voy a casa a enganchar la máquina, ¿no? Sí, sí. No, y también es verdad que dentro pues tenemos un equipo de viticultura que hay bastantes técnicos, por lo tanto, esto quiere decir que cada uno se fija en algo y que estamos allí presentes, ¿no? Claro. Es decir, no es lo mismo pues tener una persona y que va ahí, no, no, o sea, la gente del campo, los técnicos, pues estamos allí. Al final si al final lo que tenemos que hacer es observar lo que está pasando, ¿no? Y es mucho la clave de no tener que usar ciertas cosas, ¿no? Atacar el problema o avanzarse al Sí, sí, ser problema, ¿no? proactivos en este sentido, cosa que Pues, hemos perdido con los años, ¿no? Esta capacidad de observación que tenían nuestros abuelos. pues cuando empiezas con la agricultura ecológica, la regenerativa aún más, o la biodinámica, ya te das cuenta que observas o esto no va. Porque no, o sea, con una de estas cosas, cuando tienes el problema encima ya vas Sí, tarde. porque no tienes el armamento Claro. pesado, ¿no? Que tienes con la agricultura convencional. Quería preguntarte por la fertilización, pero voy a hacer un paréntesis porque ya has hablado un par de veces de la biodinámica. Sí, ¿Cuál es para ti la diferencia? Porque no sé si te pasa, ¿no? Que gente te pregunta, ¿qué hacéis biodinámica? No, hacemos agricultura sí, regenerativa. ¿Cuál es la diferencia? sí, ¿No? sí, sí. ¿Has encontrado una forma de responder a esto que no es fácil? Muchas veces lo digo mal o me equivoco, ¿eh? Pero bueno, yo lo único que digo es que son como dos filosofías diferentes, ¿no? Al final, bueno, se dice que la regenerativa pues no deja de usa igualmente el método científico. La biodinámica no usa el método científico, ¿no? Usa otros métodos que están comprobados por Rudolf Steiner y luego pues se fija mucho en el cosmos, ¿no? En general, en función de cómo está el cosmos también pues se recomiendan unos trabajos, ¿no? Y no solo la luna, sino otras cosas, Sí, un ¿no? componente más energético, tal vez, ¿no? Sí, más energético, holísticos son los dos, la finalidad para mí son los dos, Mejorar el suelo. que es poner las condiciones en el suelo para que se dé la vida, esto es en ambos. Totalmente de acuerdo. Pero luego es un tema más de fijarse no solo en la Tierra, sino en todo lo que hay en el cosmos y en la Tierra ir un poco alineados, ¿no? En ese sentido, pues la regenerativa no se fija. Evidentemente que si vas con la luna y todo, que esto ya pues, se intenta, pero no es una cosa que estén ahí, ¿no? En cambio, los biodinámicos sí que se fijan muchísimo en eso y luego la manera, lo que se aplica, ¿no? Hay los preparados biodinámicos y luego en regenerativa pues hay otras cosas.
pero puedes combinar, ¿eh? Lo puedes combinar y al final es como activar con diferentes caminos, ¿no? No sé si me he explicado bien o no, Lo has pero explicado muy bien y a veces no es fácil no. intentar explicar esto Mm, para gente que no está tan metida en el sector, ¿no? Pero sí, está muy claro y para mí también me enganchó de la regenerativa el hecho de que es una cosa muy científica, ¿no? sí. Y los pioneros de la regenerativa hace 100 años eran gente del mundo de la investigación, científicos, ¿no? Sí, lo que pasa que yo a veces con esto también me pongo a nivel de que como he estudiado biodinámica, también está todo comprobado, también hay científicos ahí. De hecho, Steiner Era un había científico. estudiado de todo. Sí, 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 Y sí. María Thun, Pfeiffer, o sea, hay cosas que se usan, por ejemplo, la cromatografía de suelos, que usamos en regenerativa, y hace años que la usan los Claro. biodinámicos. Es decir, que también está todo comprobado, ¿no? Lo que pasa que, bueno, pues no se conoce tanto, igual tienes que cambiar el foco, ¿no? Y es un poco más difícil de entender, no lo sé. Yo de hecho, pues para entenderlo hice una formación bastante grande, pero todo está comprobado, no es nada. Y el problema es que como es tan diferente de lo que nos han enseñado, más que el regenerativo aún, el biodinámico, pues les cuesta más a la gente entenderlo, ¿no? Y eso, yo siempre soy partidaria de que hagas lo que te sientas cómoda. En realidad, Familia Torres en un momento pensó en la biodinámica porque era un paso más y no conocían ellos la regenerativa, pero vieron que no acababan de entenderlo, pero en el sentido de no iba bien con su filosofía, pues es aceptable decidir, pues no continúo porque no es, no lo voy a hacer bien porque no lo veo, ¿no? No, y además, si te dedicas a vender vino, el producto que sea, tienes que entenderlo muy bien Claro, para luego poder contarlo y sí, 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 transmitirlo, sí, porque sí. si no te pierdes una parte. Y como todo, ¿no? A mí me gusta estar en los sitios y en las cosas que me resuenan, ¿no? Cuando algo te resuena, ahí Mm. está. Si no te resuena, es que pues no hace falta. No, 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 no. Y eso es lo que hizo la familia. Le resonó, esto no le resonó la regenerativa y ahí está. Fantástico. Volvamos un poco al manejo, ¿no? Mm. ¿Cómo estáis fertilizando más o menos vuestros viñedos? Bueno, nosotros ahora estamos aplicando compost, ¿no? Compramos compost orgánico, evidentemente pues no nos lo hacemos porque pues, necesitaríamos un montón y aparte de que a nivel de normativa ya sabes que es un problema elaborarlo, hacemos un compost orgánico, compramos un compost orgánico y depende del viñedo, por ejemplo en la zona del Penedés tiramos entre 4 y 6 toneladas por hectárea Y año. y año. Comentar que esto antes de la regenerativa igual la aplicábamos 3, 4 toneladas cada 3 años, ¿no? Es decir, claro, veníamos de menos de un 1% de materia orgánica. Pero ¿esto por qué? Porque en el mundo del vino, ¿no? Cuando estudias enología, en mi caso, en aquel momento nos decían que era Sí, sí, bueno sí. para el viñedo, ¿no? Entonces, pues ya lo buscábamos todo esto. Pues claro, nos fijábamos en el sol, ¿no? Como a nivel físico, no a nivel biológico. La mirada es muy diferente. Entonces, bueno, ahora nos damos cuenta que con menos de un 1%, ¿quién quiere vivir ahí? ¿No? Entonces ahora tenemos que revertir un poco una situación bueno, de manera de entender pues la viticultura, ¿no? Porque se pueden hacer buenos vinos con suelos con materia orgánica. Hombre, claro, sí, sí. Al final lo que tienes que tener es un buen balance de fruta, de hoja, de buena maduración, ¿no? Al final lo que quieres conseguir es que el fruto madure bien, ¿no? A nivel de síntesis de aromas, a nivel de color en los tintos y a nivel de un buen equilibrio de rendimiento. Es verdad que cada vino
necesita un estilo diferente de viñedos, ¿no? Es decir, un vino pues, joven, pues buscarás más fruta, más, ¿no? Un vino más reserva buscarás pues, más concentración de taninos, polifenoles. Pues el objetivo, tienes que tener claro el objetivo de cada vino que vas a hacer. Y al final lo que buscas son balances. Tú puedes tener un buen balance, si tienes materia orgánica, pero tienes el viñedo balanceado, pues no hay problema. O sea, es como, yo me acuerdo también que un día estuve con un asesor de viticultura, ¿no? Que nos hablaba de, yo tenía mucho en la cabeza que un vino de calidad tenía que haber poco racimo, y me dijo, es que no tiene por qué. ¿No? Lo importante es que esté equilibrado con pues, el racimo, con la hoja, y si está todo equilibrado y el balance es bueno, puedes hacer un buen vino. Pues lo mismo es equilibrar, el suelo. El entorno, Sí, equilibrio, sí. fantástico. Y quería preguntarte también, antes has hablado algo de las cubiertas. Bueno, el de fertilización no he terminado. Perdona. Sí, tenemos el tema del compost. Luego también las cubiertas vegetales, pues esto también. Luego también tenemos en alguna finca pastores que nos ayudan, que es muy difícil de encontrar, y luego más la plana pues tenemos unas cuantas ovejas y gallinas, pues que ahí aplicamos el pastoreo racional, ¿no? Que aprendimos de Alan Savory, de vosotros que nos lo enseñasteis. Y bueno, y si tenemos que hacer alguna aplicación foliar o así, pues lo hacemos también, ¿no? Pero bueno, básicamente es eso. O sea, eso. Abono de fertilizante orgánico de fondo, en nuestro caso compost, y luego pues con las cubiertas, que Sí. ahora hablaremos un poco más de cubiertas, pero que también tienen plantas leguminosas y están aportando nitrógeno. Correcto. Y si podéis pastorear, Sí. ¿no? Pastar animales, pues lo hacéis y es muy chulo, ¿no? Ver cómo Sí. tenéis ahí las ovejas, ¿no? y las gallinas en medio de... Sí, lo que pasa que sí que es verdad que supongo que algún ponente ya te ha hablado de esto, ¿no? Pero que la normativa tampoco entiende la regenerativa. Suena hasta como... Sí. Porque nosotros al principio queríamos poner animales y tal, y nos decían, ya, pero vosotros no hacéis vino. Ya, pero pues no, ¿por qué ponéis animales? Ya, pero bueno, sirven para... pero queréis poner un matadero, o sea, no entendían, ¿no? Sí, es difícil. Así que, pues bueno, tenemos el número que nos dejaron tener de ovejas, el número que nos dejaron tener de gallinas, porque somos una bodega, no somos una granja, ¿vale? Pero si tiras un poco para atrás, nuestros padres igual, ¿no? Pero nuestros abuelos, Sí. que tenían pues una mini granja en casa. Sí. O sea, este concepto holístico, ¿no? No lo Bueno, entienden. estamos aún trabajando con una normativa creada desde el modelo convencional, con una mirada clara al modelo convencional, y cuando haces cosas de otra forma, es complicado. Nosotros nos encontramos a menudo, ¿no? Desde nuestra consultora con esto, e intentar hacer entender que un gallinero puede tener ruedas y moverse, ¿no? Y te dicen, no, pero ¿esto qué es? ¿Una granja? Sí, es una granja, pero con ruedas, ¿no? Sí. Y bueno, no es fácil. No. Ha mejorado la cosa en los últimos años también. Sí, la verdad es que hay políticos que se han puesto muchísimo. Ahora no está ya Elisenda Guillaumas, pero la invitábamos al simposio y ella está súper emocionada y bueno, siempre cada uno que ha estado lo ha intentado, pero bueno, es un camino largo. Sí, porque primero viene el político, pero al final es cambiar una normativa. Sí, y bueno, y a nivel político todo lo que se tiene que mover por ahí al medio. Sí, que una persona sola a veces... Es un rollo, porque ya es un reto grande hacer cambios en tu finca, como que para encima tener que pedir permiso, que te digan que no por algo que sabes que es 1000 veces mejor. Sí, ¿no? Es un poco dramático. Sí. Y hablando ya de las cubiertas, implantáis las cubiertas, las sembráis. Luego, ¿cómo las gestionáis? ¿Cómo las segáis? ¿No las segáis? ¿El roller? ¿Cómo hacéis esto? Bueno, nosotros lo primero que hicimos en el proyecto de Más la Plana es dejar las cubiertas espontáneas y ver qué estaba pasando, ¿no? Había zonas pues que había una cubierta espontánea que estaba bien,
pero había zonas que solo había rabanizas, ¿no? No sé si lo digo bien en español, en Yo creo que castellano, sí, que se llama rabaniza. rabanizas. Y que bueno, que es un indicador de que tenemos el suelo compactado y tal. Y claro, en estas zonas que no había casi nada, pues tuvimos que sembrar, porque lo ideal es la espontánea, pero la espontánea pues a veces tarda su tiempo. Entonces, para acelerar la cosa, pues en algunas sembramos, ¿no? ¿Y cómo las gestionamos? Pues bueno, es el tema. El tema es cómo gestionamos las cubiertas, porque es lo que nos puede dar problemas, ¿no? En el tema regenerativo, pues hay muchos miedos con el rendimiento, la pérdida de rendimiento los primeros años. Pues la gestión, ¿no? La gestión es la clave y es lo que estamos aprendiendo cada año. Entonces, lo que hacemos es usar el roller ideal si podemos, pero no es fácil. El roller, pues, como sabes, tenemos que tener una cubierta densa, según qué especies, y por ahora no nos está funcionando en nuestra zona y sobre todo con las autóctonas. Y luego con las sembradas, pues claro, con estos años no No tenemos una crecen densidad. suficiente como Claro, para, y no entonces encañan bien como para poder chafarlas con el roller y crear el así que mulching. estamos segando, ¿no? Lo ideal es llegar a usar más el roller, Bueno, lo pero ideal es hacer lo que... Lo sí, ideal es labrar lo menos que se pueda. A sí, sí, partir de sí, aquí, esto está claro. Y luego, pues, pues ahora lo que estamos haciendo es, bueno, ahora empieza el ciclo vegetativo, pues las vamos ya a cortar, ¿no? Al final lo dejamos encima, no deja de ser mulching, reservorio, nos ayuda a bajar la temperatura, a estructurar el suelo, pues tiene sus beneficios. Pero por ahora, con los últimos años, pues no lo podemos dejar más. El primer año, pues lo dejamos, ¿no? Y nos pasamos de rosca. Así que, claro, bajada de rendimiento al canto. O sí, sea, sí, esto está muy bien que lo digas porque nosotros lo comentamos también siempre. Yo al principio de todo esto, hace ya bastantes años, estaba tan emocionado con ver tantas hierbas y entender que estaban trabajando para mí biodiversidad y tal, que me pasé de frenada al principio y mm, ahí es cuando, y sobre todo en viñedos, cuando se nota. Y lo sí, que dices es clave, gestión, gestión y gestión, y si hay que cortar, y si hay que sí. chafar, hay que chafar. Y yo pienso que también es muy importante tener en cuenta el tema de la transición, dónde está cada uno, ¿no? Porque, y el año que te viene, ¿no? Y de dónde vienes, y no tener miedo a tirar para atrás, ¿no? Si conviene, pues nosotros hemos tenido que, algunos viñedos que habíamos empezado el 100%, tirar para atrás y hacer el 50%, ¿no? Y de hecho, ya hablaremos al final de todo esto, pero cuando hablemos de la asociación y de la certificación, pues este año ha salido una modificación a raíz de todo de lo que hemos vivido, ¿no? Porque bueno, al final las normativas pues se van renovando, ¿no? Y es una normativa mundial y no es fácil. Pero lo que sí que estamos diciendo es que en años de sequía extrema y que se pueda demostrar, si estás en regenerativo, es decir, podemos labrar o levantar la cubierta desde que inicia el ciclo vegetativo hasta que termina la vendimia. Es decir, es como una excepción de la norma para adaptarnos a este problema, ¿no? O sea, que al final pensar que en el Penedés este año pasado, no, el anterior, se murieron viñedos. Tampoco podemos llegar a esto. Y no hablo de viñedos regenerativos, se murieron Sí, sí, viñedos sí, en la sí. zona. Por lo tanto, al final, primero es la supervivencia y sobre todo esto pasa a la gente que está con la transición. Si ya tuviéramos regenerativo, no hubiéramos... Exacto, La sí, planta es sí. más Esto te resiliente. quería decir que yo en mi casa, después de tantos años y como tenemos los suelos, no notamos nada. Claro, Nos va incluso mejor porque retenemos mucha más agua, la menos agua que cae, la aprovechamos mucha más. Pero al principio, claro. sobre todo si vienes de unos suelos que has labrado muchas veces, como era seguro vuestro caso y el mío, por supuesto, ¿no? 0,3 de materia orgánica y sin microbiología. Y ahí encima le mete una cubierta vegetal. La competencia es dura al principio, ¿no? Y si llueve poco, es Pues claro, complejo. en estos años que hemos empezado nosotros,
Pues, y como mucha gente que ahora hay el boom de regenerativa. Sí que es verdad que hace años y todo que existe, pero el boom ha sido ahora. Sí, sí, sí. Entonces, pues esta transición con sequía, pues bueno, tenemos que abrir un poco a que los viñedos resistan y tirar un paso para atrás para luego tirar 4 o 5 para adelante, ¿no? Así que hemos hecho esta excepción de la norma que tiene que estar muy bien documentada para estos casos. Vamos a hablar de la asociación. Sí, Empecemos desde el principio, ¿no? ¿Cuánto hace? el 2021 empezamos. 2021 Sí. nos sentamos a comer, no hizo falta una peli, porque lo No, teníamos todos un poco claro y decidimos sí, entre poquitos en su momento, Miquel, Mireia, tú, nosotros, Canfeixas. Bueno, al Canfeixas. final erais los mismos o éramos los mismos del proyecto que se empezó de cubiertas vegetales para ver la mejora en los suelos con Jan León, Torres, Clos Mugadó, Canfeixas y vosotros, ¿no? Exacto, y empezamos a poner encima de la mesa la posibilidad de hacer un sello. Yo Sí, incluso recuerdo que cuando me lo dijo Miquel, yo era del que lo veía menos claro, porque sí, no paraba de pensar, otro sello, más papeles, más sí. papeleo, más, vamos a liar al personal, ¿no? Pero luego entendí que es que no hay otra forma de contar que lo que haces es regenerativa, si no es a través de alguna certificación, de algún sello, Mm, y de ahí siempre lo contamos, ¿no? Que empezamos 4 de aquí. mm. Creamos una norma que fue bastante complicado, ¿no? Entre todos Sí, crear la norma, sí. poner normas a esto, Mm, bueno, hubo bastante curro por parte sí, de sí, todos, muchos trabajos, muchas reuniones y tal. sí. Y luego, pues lo ponemos en marcha y se dispara la cosa. Sí, bueno, o sea, la asociación que empezó el 2021, al principio, ¿no? La empezamos que éramos pues nacionales, ¿no? Solo pues Cataluña y bueno, y España. Y luego, pues es que nos llegaban peticiones del resto del mundo, porque no había una asociación de viticultura regenerativa. Viticultura. Entonces, claro, la gente, pues, ostras, nos quería conocer y tal, y al final dijimos, bueno, pues la abrimos al mundo, no pasa nada, ¿no? La abrimos al mundo, pues tuvimos que cambiar los estatutos, bueno, todo para abrirla al mundo. Ahora mismo es internacional, tenemos 125 socios de 8 países diferentes del mundo, ¿no? A raíz de esto, pues ya salió la posibilidad de que había gente que decía, ya, pero yo cómo lo explico al mundo, ¿no? Claro. Hay gente que no le hace falta, que no cree, que no. Es que perfecto, o sea, cada uno, yo esto. Pero hay gente pues que lo necesita, ¿no? Porque llega a un país, pues no sabe cómo, ¿no? Y al final, pues bueno, lo vamos a hacer. En realidad hay varios sellos de regenerativa, es así. De viticultura en concreto, Yo creo mm, que hemos sido mm, los primeros. sí, igual hay alguno que se me Bueno, igual escapa, sí, porque ¿eh? hay muchas cosas, Pero pero bueno, buscamos bastante información antes de hacer sí, sí, esto y no sí, sí, pero encontramos. digo, hoy en día yo creo Ah, que no hoy no hay sé si es ninguno. posible. Y luego, claro, pues nos fuimos a buscar auditores o certificadoras que trabajaran en esto, ¿no? Conocimos que había ROC, Regenerative Organic Certification, que está en Estados Unidos, que son muy referentes también, y que había una empresa que auditaba, que era EcoCert, ¿no? Y EcoCert es una certificadora que en temas de sostenibilidad controla mucho a nivel mundial. Así que les pedimos si querían ayudarnos a hacer un estándar, porque conocían la regenerativa y bueno, nosotros también, y entonces montamos un equipo técnico, ¿no? entre los socios fundadores de la asociación, junto con EcoCert, para montar una normativa que bueno, tardó un tiempo en hacerse Sí, porque no es porque recuerdo fácil. que éramos exigentes, ¿no? Porque queríamos algo claro y demostrable y fiable, pero a la vez que no fuera una carga súper bestia administrativa para los viticultores, ¿no? Mm. Y bueno, creo que al final seguro que se puede mejorar, pero encontramos Sí, bastante sí, sí. el punto. De hecho, hay dos sellos, ¿no? Tenemos el de transición y el avanzado, ¿no? El Certify. Transición no es que tengas que pasar el transición para llegar al Certify. El transición lo único que nos está diciendo es que haces
menos cosas, ¿no? Porque tú quieres caminar la regenerativa a un ritmo, ¿no? Entonces, por ejemplo, tú haces el 50% de cubiertas vegetales, ¿no? Y tienes menos biodiversidad. Pues bueno, la normativa explica bien quién tiene una transición. Pueden estar como máximo 6 años, porque no puedes estar toda la vida. O sea, que la visión tiene que ser clara Claro. de trabajar con viticultura Certify regenerativa. ya es que ya vas con toda la artillería, o sea, ya puedes, ya vas con todo. Y esto está bien explicarlo, ¿no? Pero también está bien que haya este sello menor, porque no es fácil la transición, depende de qué zona. Si tienes agua, la transición es muy rápida. Si no tienes agua, la transición es más lenta, pero que todo se puede hacer, ¿no? Pero está claro. viendo un ¿Cuántos poco los vinos hay ritmos. ahora en certificados? Pues bueno, tenemos vinos y viñedos. Pues tenemos, bueno, claro, hay varias bodegas que tienen más de un vino, pero hay como casi 9 y luego hay unos 10 más en viñedo y más que se van apuntando. De hecho, el año pasado, 2023 fue el año el año pasado, a finales del año pasado, del 2023, empezamos a certificar, o sea que tampoco no hace tanto tiempo que estamos ahí. Pero bueno, dificultades, pues bueno, al final el precio es más o menos como el resto, pero la gente pues a veces también le cuesta la parte económica, ¿no? Nosotros al final las auditorías son cada 3 años en viñedo, no son anuales. Por lo tanto, si haces cuentas, tampoco no. Lo que pasa que, bueno, pues es un coste más, pero tienes que ver tu beneficio. Y luego en bodegas sí que es anual, porque, bueno, puedes poner el sello y eso, pero yo pienso que si tú quieres contar tu historia, nuestro estándar está colgado en la web, lo puede ver todo el mundo, si te quieres certificar o no. Sí, o sea que realmente somos muy transparentes a nivel de. El sello es de la asociación, pero muchos de nuestros socios están ahí súper felices y por ahora no les interesa hacerlo, ¿no? Pero sí que muchos tienen la intención, así que. Pero no forzamos a nadie. No, está bien que lo digas. Al final es lo que dices. Si tú tienes unos canales de venta más cortos Sí. y no te hace falta ni el ecológico ni siquiera, fantástico. Pero si quieres vender a gente que no te conoce, sí, es una manera de llegar. Es una manera. Y tenemos que tener en cuenta que este podcast es de regenerativa y todos los que escuchan a esto, más o menos, siempre habrá alguien que es nuevo y que dice, uy, ¿y esto? Y ahora empieza, ¿no? Pero ya saben lo que es la regenerativa, pero en realidad aún estamos divulgando, ¿no? Que es uno de los trabajos de la asociación. Está todo por hacer. Entonces, casi, digamos. Los sellos también nos sirven para explicar todo esto, ¿no? Para contar, ¿no? Y esto que pone regenerativo, ¿qué es? Pues te buscas a internet y llegas, ¿no? Está claro, ¿no? Y además hablabas de los beneficios. Yo creo que el beneficio lo empezamos a ver ahora, pero tenemos, como dices, ¿no? Tenemos que hacer lo posible, los que creemos en esto, para generar esta demanda, y aquí habrá un beneficio mayor para la gente que pueda certificar y contar que de verdad está haciendo regenerativa, ¿no? Para mí, personalmente, una de las motivaciones también fue el empezar a ver titulares de noticias como que Bayer estaba sacando un herbicida para hacer agricultura regenerativa. Y dices, no es esto, no es esta la historia, ¿no? Y por eso, para hacer viticultura regenerativa hay que estar haciendo agricultura ecológica, no para cargar más a la gente con inspecciones, sino porque es que si estamos contando al consumidor que es algo saludable para él, no puede tener agrotóxicos de ninguna manera. No, mira, ahora que hablas de esto, una de las cosas que también nos costó un poco, ¿no? Supongo que ya sabes de lo que voy a hablar, es el tema de, bueno, pero la gente que se quiere certificar, como las regenerativas, este paso más, tiene que tener el sello ecológico. Ostras, pues ahí se abrieron varias cosas, ¿no? Porque me acuerdo que Cristian de Clos Mogado dijo, bueno, pero es que nosotros no lo tenemos, pero es que hacemos más que todo esto nosotros. Hacemos más. O sea, es como que el sello ecológico a mí se me queda corto. Pues si yo no lo tengo, no puedo tener la certificación. Ostras.
vaya, ¿no? Y aparte de Clos Mugador, que hace muchos años que está en eso, pues nos abrió un poco los ojos y dijimos, vale, pues vamos a ver cómo lo hacemos, ¿no? Vale, pues podréis certificar la regenerativa, pero si no tenéis el sello, ecológico, pues cuando venga la auditoría os auditará la parte ecológica y luego la regenerativa, ¿no? El coste no es el doble, porque es un rato más, pero es una manera de poder demostrar que lo otro se está haciendo. Si ya presentas el sello, pues la parte de ecológica ya no te la miran, pero si no, sí, ¿no? Entonces, pues bueno, así nos acomodamos a todos y a todas, ¿no? Al final. Totalmente. Y también contar que certificándose o no, ser parte de la asociación, pues tiene para mí un beneficio muy grande, que es ser parte de un colectivo de personas que trabajamos la viña y tenemos las mismas inquietudes, tener a disposición conocimientos, recursos, webinars, ¿no? mensuales y sobre todo formar parte de una comunidad en la que hay un grupo de WhatsApp que gestionas tú, Monse, Sí. y en la que hay tanto conocimiento, Mm. hay personas que saben tanto y que comparten todo por ahí, Sí. ¿no? Y que nos mandan todo el día lo que están haciendo, ensayos, estudios, cómo les va, y es como una fuente de conocimiento muy heavy este Sí. grupo de WhatsApp. A mí lo más bonito de todo esto es las sinergias y la simbiosis, ¿no? O sea, en la regenerativa siempre hablamos de la simbiosis, de las sinergias, de todo esto, y este grupo es tal cual, ¿no? Sí, La gente se ayuda, pues hay muchos niveles, gente que no tiene ni idea, ¿no? Que tú puedes hacerte socio sin saber nada, solo tener el interés, o gente que ya hace tiempo que va. Entonces, bueno, pues todos aprendemos de todos y la gente pues comparte muchísimo y bueno, hay un ambiente súper sanote, la gente se va a ver, a visitar, porque, bueno, no sé, y yo estoy súper feliz de formar parte de esto. Sí, la verdad porque... es que sí. Dejaremos en la descripción de este podcast el link para contactar con Familia Torres, por supuesto, pero también dejaremos toda la información de la asociación para quien quiera echarle un vistazo, mirar la web, mirar el contenido, mirar los simposios de viticultura regenerativa que se van haciendo estos últimos años, que está todo ahí colgado y hay ponencias brutales de gente que sabe mucha. Yo, para ir terminando... Bueno, yo solo comentar que el próximo va a ser el 12 de junio. Ahí lo dejo. Perfecto. Ya saldrá el programa. Perfecto. También hay para seguir la información en redes, dejaremos todo ahí, colgado. Yo quería preguntarte, ya has dicho que no sois una multinacional, pero que sí que sois una empresa pues, con un cierto tamaño, ¿no? Con cierta magnitud, con cierto impacto. ¿Dirías que es más fácil o más difícil para empresas de este calibre como la vuestra hacer cambios en este sentido, como este tan gordo que es pasarse a la viticultura regenerativa? Hombre, es difícil, pero piensa que nosotros no es como hemos saltado de nuevo en todo esto. Es decir, hemos empezado a finales de 2020, pero venimos del 2008. Claro. Por lo tanto, yo creo que en nuestro caso no somos un ejemplo porque nosotros ya venimos de un bagaje, de una conciencia, ¿no? Entonces, no ha sido tan difícil. Para nosotros no ha sido tan difícil porque llevamos pues con esta filosofía, no la regenerativa, sino con esta filosofía de adaptación y mitigación al cambio climático desde 2008. O sea que parte del gran trabajo ya estaba hecha. Claro. O sea, no ha sido tan difícil. Depende de dónde vengas. Claro. Y por ejemplo, no sé tú siempre lo cuentas, convencional y luego saltas tú. Supongo que fue muy difícil en tu caso, ¿no? Sí, porque se sumaba el labrar menos con el dejar la química. Claro. ¿No? Entonces es mucho más. Sí. Es verdad que en el caso de mi finca familiar, pues somos tres personas tomando decisiones, ¿no? En vuestra empresa a lo mejor también, pero hay toda una estructura que seguro que es más difícil de mover que una estructura pequeña de una finca. Sí, pero como te digo, que es que al final
es la familia, o sea que tampoco no es tanta gente. Claro. Sí que es verdad que hay los técnicos que nos encargamos pues de aterrar un poco todo, ¿no? Pero al final es la familia, entonces pues tiene que estar por ahí, ¿no? Claro, claro, claro. Está claro, está claro que al final, no sé, pues cuando pasas del ecológico al regenerativo, hay este cambio de trabajo y luego pues la familia pues va viendo si esto va, si no va y necesita ver, Evidentemente, comprobar, no, y es una empresa y hay que... Está claro, está claro. monitorear que esto va o no va, y si no va, pues evidentemente pues preguntan qué está pasando, cómo lo podemos mejorar, tal, ¿no? No, entenderlo. Estamos ahí mejorando, pero el cambio para nosotros no ha sido tan grande porque ya veníamos de esta conciencia, ¿no? Y es Claro. eso. Es que también lo pienso en el sentido que decíamos antes, ¿no? Yo, si dejo de labrar un viñedo, puedo incluso dejar de labrar un viñedo que tengo un poco apartado y a las malas vendrá algún vecino y dirá qué estás haciendo, ¿no? Pero vosotros, si dejáis de labrar un viñedo ahí en vuestra finca, en Pacs del Penedès, sale hasta en el periódico local, seguramente, y en las radios. Bueno, no, sí que al inicio, cuando dejamos los primeros viñedos de Mas la Plana, nos decían que estábamos dejando los viñedos. Pero como todos... Que os vendéis la bodega, ¿no? Sí, que está... Mira, a esta gente les va mal y se venden la bodega. Las hierbas, bueno, básicamente que había pasado, ¿no? Y fue un poco así, pero bueno, enseguida como ya empezamos con los simposios y todo, ya Claro, vieron ya que había contasteis. este movimiento, ¿no? Y en Pero sentido contrario, ¿se os acusa de greenwashing? como todas las empresas que ya son un poco importantes, pues evidentemente, ¿no? ¿Os llega algún...? Claro que llega, sí. Pero bueno, yo siempre digo a la gente que nos venga a visitar, que nos venga a ver. Sí. Que bueno, pues de hecho muchas de las visitas a técnicos las hacemos técnicos y explicamos lo que hacemos. O sea que bueno, estar en este bombo, pues sí. Genial, pues invito también a las personas que nos escuchan a que os visiten, Sí. a que visiten vuestra bodega y verlo ahí en persona, o sea, cómo está organizada toda la bodega, cómo funciona todo, es espectacular, ¿no? Con el restaurante, con el huerto biointensivo que también tenéis ahí, con las ovejas, los animales. Sí. Muchas gracias, Montse, un placer. Hacía mucho tiempo que quería tener esta charla aquí contigo y estamos en contacto y seguiremos hablando de esto seguro en próximos episodios. Muchas gracias por la invitación. Gracias, buenos días.